Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Yo me voy para que realmente mi Espíritu pueda venir a morar con vosotros. Y les estaba hablando precisamente pues del Espíritu Santo. Yo no sé si ellos habrían escuchado alguna vez sobre el Espíritu Santo. Lo único que sé es que Andrés sí lo vio porque vio cómo Jesús se bautizaba y vio cómo una especie de paloma se ponía sobre Jesús. Pero los demás, al hablar del Espíritu Santo, no sé lo que entenderían. Y al mismo tiempo no sé qué es lo que entendemos nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Padre, sabemos quién es. Es el que nos ama, ¿verdad? Es el que dio a su Hijo por nosotros. Y al Hijo también sabemos quién es. Es el que dio su vida por nosotros. Y esto lo tenemos muy claro. Pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Qué pinta, qué juega Él aquí? Lo importante es saber quién es. Lo que hace, ya iremos viendo en el tiempo de estos días lo que el Señor nos depara para que entendamos lo que el Espíritu Santo hace. Pero lo importante es saber quién es el Espíritu Santo. Sencillo y simple. El Espíritu Santo es Dios. No es un Dios. El Espíritu Santo es Dios. De la misma manera que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y fijaros, es importante respecto a que entendamos esto, porque entender al Espíritu Santo nos da garantías que todo lo que nosotros sabemos de Dios a través de las Escrituras es porque el Espíritu Santo lo ha hecho saber de esta determinada manera. Porque Él es quien ha inspirado las Escrituras y por otro lado, Él es el que nos da la sabiduría para entenderlas. Por lo tanto, si no hubiese el Espíritu Santo, nosotros leeríamos la Biblia como cualquiera. ¿No? Ahora me viene en mente el hecho de que en la Universidad de Stuttgart, en filosofía, solamente tienen un libro. El profesor es ateo. El profesor que tiene la cátedra es ateo. Y el libro de texto que utilizan allí en la Universidad de Stuttgart es la Biblia. ¿Por qué? Porque a pesar de los pesares de creer o no creer, allí hay elementos muy útiles para el día a día y para la cotidianidad. Pero los que hemos creído en Jesús vemos que hay mucho más que todo esto. Hay una visión, hay un hacer, hay un estar de que sentimos a Dios en nosotros mismos. O sea, no nos lo tienen que decir que el Espíritu Santo sea Dios. No nos tienen que decir que Jesús sea Dios o que el Padre sea Dios. Lo vivimos, lo sentimos, lo percibimos. Y la única cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo lo que sabemos y todo lo que vamos a saber, todo va a estar en las Escrituras. El Espíritu Santo es lo que nos hace que las Escrituras sean creíbles. Por eso dice la palabra que otras cosas serán añadidas a las que habéis ya aprendido. Porque a medida que avanzamos en la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas, entramos también más al fondo del kit de la cuestión de las Escrituras. Hoy seguramente que me diréis, es que yo hay cosas que no las entiendo. Normal. Yo hay cosas que no entiendo. Que las puedo saber, pero no las entiendo. O no las comprendo. Pero llegará el día que el Espíritu Santo irá añadiendo a lo que tengo que saber, aprender y vivir. Por lo tanto, es así de importante saber de quién estamos hablando. Estamos hablando pues del Espíritu Santo que nos hace hacer vivir tranquilos en que la Biblia de verdad es aquello que Dios ha preparado para el hombre, para que le conozcamos a Él, para que nos conozcamos a nosotros, para que nos demos cuenta que hay un abismo separado entre Dios y el hombre y que solamente hay un puente establecido que es Jesús. Y todo esto quien nos lo hace entender es el Espíritu Santo. Me diréis a mí si es lógico en el Imperio Romano, que el Imperio Romano esté en Palestina, que estén usando como castigo a los delincuentes la crucifixión y que
uno de tantos crucificados sea el que nos da la salvación. ¿Por qué no fue el que crucificaron el día anterior? ¿Por qué no fue el que crucificaron el día posterior? Pues no, fue el que crucificaron aquel día, en aquella hora que estaba establecido. ¿Dónde? En las Escrituras. Lo sabemos así porque las Escrituras así nos lo dicen. Y nos lo creemos, ¿por qué? Porque somos muy buenas personas, porque tenemos mucha sabiduría. No, porque el Espíritu Santo nos da luz para entender y comprender lo que se nos escapa de nuestro raciocinio. Y lo que se nos escapa de nuestro raciocinio, el Espíritu Santo nos lo hace en una lógica espiritual. Lo que no entendemos en una lógica racional, el Espíritu Santo nos lo entra en una lógica espiritual. En una lógica natural no se entiende que la creación fuera hecha por Dios y que hubiesen estos 7 días o 7 periodos, es igual, porque hablar de días en este contexto es muy vago porque no sabemos cuántas horas tenía en el día en que se estaba escribiendo esto, pero lo que sí es cierto que hay 7 periodos en que la creación fue hecha y fue hecha por Dios. Y en esta hacer la creación hay un elemento que quizás a nosotros se nos escapa como importantes. Porque dice la palabra que en el principio dice que la tierra estaba vacía y estaba en caos. Y que el Espíritu Santo estaba vagando por encima de las aguas. Dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios. Se me he colado. Es el Espíritu de Dios el que estaba vagando sobre las aguas. Y a partir de este vagar sobre las aguas, empieza ya, y Dios dijo, como si la creación hubiese sido una creación imperfecta. Y se necesitaba que alguien se diera cuenta que aquello que se pretendía ser bueno, no era tan bueno. Estaba caótico. Y alguien se tenía que dar cuenta. ¿Y quién se dio cuenta? El Espíritu Santo, que estaba oteando las aguas. Estaba oteando aquel caos. Estaba dándose cuenta de aquel caos. Por eso el Espíritu Santo es Dios que hace orden. Y a partir de entonces empieza todo el orden de la creación. Perdona, se me seca la boca. Por lo tanto podemos decir que el Espíritu Santo ya forma parte del mismo hecho de la creación. Más adelante, cuando pasan las distintas cosas que Dios dice y lo que dijo fue hecho, va llegando, y llega un momento que dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dice hagamos. Por poca gramática que sepamos, sabemos que esto quiere decir plural. Por lo tanto, había más de uno creando. Había uno que estaba imaginándose la creación. Otro que decía lo que el otro imaginaba y otro que daba la capacidad de hacerlo. Estaba la Trinidad actuando en este hagamos al hombre nuestra semejanza. Y luego dice más adelante, cuando hace el hombre, dice que lo hace de la tierra y luego le sopla aliento. Porque claro, dice hagamos al hombre nuestra semejanza. Dios es espíritu. En cambio, Dios había hecho al hombre material. Había cogido barro y de aquel barro había salido un hombre material. Si es un hombre material, no está a la semejanza de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué hizo? Sopló de su espíritu al hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo es Dios creador. Es Dios creador. No es, digamos, una parte de Dios. No es, digamos, un apéndice de Dios. Es Dios mismo creando. Dios mismo creando.
¿De qué manera lo hace? Pues unas veces lo hace a base de una profecía, a veces lo hace a base de una sanidad, a veces lo hace sencillamente dándonos a entender algo que no entendemos, pero es Dios obrando en la humanidad. Dios además, el Espíritu Santo además es eterno. Dios es eterno, lo tenemos claro. Jesús es eterno. ¿Es eterno, sí o no? Sí. Jesús nació. Jesús nació y Jesús murió. Tuvo principio, tuvo fin. ¿Es cierto o no? No. No. La historia sí que lo hace limitado. ¿Pero por qué lo limita? Porque el hombre es limitado y Jesús tenía que hacerse hombre. Por lo tanto, se tenía que limitar en el tiempo. Pero Jesús, desde el principio, es el que decía, hágase la luz. ¿Quién decía, hágase la luz? El Verbo. ¿Quién decía que se separe a la tierra de las aguas? El Verbo. ¿Y el Verbo era? Dios. Y Jesús estaba con Dios. Amén. Por tanto, era una pregunta un poco tramposa, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo os da este tip de sabiduría para no caer en la trampa. No caer en la trampa. El Espíritu Santo es eterno. ¿Por qué? Porque el Dios triuno es eterno. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Al mismo tiempo, también es omnipotente. Es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Omnitodo, potente, puede. Por lo tanto, omnipotente será que todo lo puede. Allí en 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos las reveló, estas cosas, a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. No, me he equivocado. Esta palabra es el omnisciente. Bueno, ya pues, ha salido la palabra más el omnisciente. Dice, todo nos lo reveló Dios a través de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios siendo infinito sería muy difícil que pudiéramos llegar a entender algo. Siendo Dios Espíritu sería muy difícil llegar a entender algo en nuestra mente humana. En cambio, por el Espíritu podemos llegar a entender lo espiritual. Podemos llegar a entender cómo es Dios, qué pretende Dios, cómo obra Dios, qué hace Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos está haciendo, por decirlo entre comillas, traductor de lo espiritual a lo natural. Es nuestro traductor. Donde nosotros no llegamos, es el Espíritu Santo que nos hace la versión espiritual de lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Omnipresente, ahí sí. Pero el Espíritu Santo como... ¿dónde está? Yo me acuerdo cuando era así de pequeñito que iba a catequesis y me preguntaban, ¿dónde está Dios? Y decíamos, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto o no? No he hecho catequesis. ¿No habéis hecho catequesis? Pues os lo habéis perdido porque no sabéis que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y en ese todo lugar está el hombre. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en el cielo, en la tierra y en el hombre cuando está en cualquier lugar. Amén. Dice, para que entendamos esto, el salmista David dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Cuando alguien quiere escaparse de algo, está buscando un lugar, ¿no?, que no esté con las mismas condiciones de donde está. Por eso huye. Porque, bueno, aquí muchos han huido de su país porque en su país no había aquella seguridad y como no estaban contentos con aquella seguridad, ¿qué han hecho? Han huido. ¿Y dónde han huido? ¿A otro sitio que estaba con la misma inseguridad o han buscado un lugar más seguro? ¿Sí, no? ¿Y qué dice ahí? Pues aunque te vayas a otro lugar, busca el lugar que quieras, no podrás esconderte de mí, porque ahí estoy yo. Por tanto, Dios es omnipresente, omnipresente. Es creativo. Bueno, esto lo hemos visto. El Espíritu Santo es creativo y ya lo hemos visto que desde la creación, que el Espíritu Santo está haciendo esta obra creadora. La tierra estaba vacía y tal, y Él
está oteando y a partir de este otear, Él se encarga de que se hagan las cosas con orden. El Espíritu Santo pone orden. Orden en la creación. Orden en la creación. La creación estaba en caos, el Espíritu Santo está oteando este caos y hace que este Dios, que Él es Dios, actúe como creador y empieza a hablar como el Hijo, ¿no? Como la segunda persona de la Trinidad, y empieza la creación, ¿no? Entonces el Espíritu Santo tiene que ver en la creación, en el hombre. En el hombre Dios quiere que, sabemos todos que en el paraíso Dios había puesto un orden para vivir en el paraíso. El orden quiere decir cada cosa tiene su lugar y su cometido, ¿vale? Y cada cosa en su lugar y en su cometido funciona. Y eso se le llama orden. Cuando alguna de estas cosas no funcionan, quiere decir que estamos en desorden. Hay que ordenarlo de una manera nueva. El paraíso, para Adán y Eva, Dios los puso en orden. Ellos tenían que estar ahí, cuidándose del jardín, dedicándose a crecer y a multiplicarse y cuidar del jardín. Tenían que hacer eso y luego tener bien presente que de todo podían comer excepto de el árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. Habían ahí dos árboles que estaban protegidos y ellos tenían que evitar pues estar ahí. Sabemos la historia, ¿no? Que la serpiente engañó a Eva. Qué malas las mujeres, ¿verdad? ¿No? Bueno, no. Bueno, digamos que fue una casualidad que fuera Eva, para que el diablo la enredó. Fue una casualidad, pero resulta que con el Señor no hay casualidades, lo cual quiere decir que estaba todo bien pensado que fuera así, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que por culpa de hacer caso a la serpiente, se dejó de hacer caso al orden de Dios. Y como se dejó de hacer caso al orden de Dios, ocurrió que todo cayó ya en la relación de Dios con el hombre, cayó en total desorden. Ya no valía nada. Y eso que Dios intentó darles una, digamos, una señal o una manera de decir, mira, os he dejado así libres, pero os dejo algo para que meditéis y tengáis en cuenta por qué lo hago. Dice que cuando se fueron ahí, Adán y Eva se taparon sus vergüenzas con hojas. ¿Y qué hace Dios? Les quita las hojas y los cubre con piel de animales. Por lo tanto, digamos que no los dejó tan abandonados en el desorden, sino que puso un poco de orden en cuanto, digamos, al sentirse, porque hasta entonces no se habían sentido desnudos. Pero al faltar al orden de Dios, enseguida se dieron cuenta que estaban desnudos. Por lo tanto, entraron en este orden detrás del pecado, en vestirse, en tapar la desnudez, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Para tapar esta desnudez, Dios tuvo que conseguir pieles de animales. ¿Sí o no? Si tuvo que conseguir pieles de animales, quiere decir que tuvo que matar animales. Por lo tanto, hubo un derramamiento de sangre para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y ahora, la palabra no lo pone, pero lo digo yo. Empezad a reflexionar qué quiere decir que el primer conato de salvación para Adán y Eva fue las pieles de animales. Y que para conseguir aquellas pieles de animales se tuvo que matar o derramar sangre. A mí se me antoja que en el desorden se necesita un derramamiento de sangre para recuperar el orden. Entonces, desde el paraíso ya quedó claro que en la historia del hombre habría un derramamiento de sangre en favor de este hombre. Y este hombre, más de una vez, había intentado cubrir su desnudez espiritual. Hacía sacrificios, hacía ofrendas, hacía mil cosas como para intentar acercarse a Dios y no funcionaba.
En Ezequiel 11, 19 y 20 nos dice: y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios, los cumplan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dice ahí que les daré un solo corazón. No suficiente. No basta suficiente tener un buen corazón que te guíe en una buena manera de vivir. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Porque el espíritu que hay en el hombre por su herencia del paraíso es un espíritu que piensa en él, que razona en él y razona para él. Y entonces lo que ocurre es que todo el orden que quiere promover se transforma en un desorden. Porque donde no hay, dice el refrán, donde no hay, no sale. O sea, en una fuente que no hay agua, por mucho que le des al grifo, no va a salir. Para que salga agua tiene que haber depósito lleno, ¿verdad? Por lo tanto, ahí, si el espíritu no es un espíritu vivo, un espíritu que venga de Dios, no puede dar un orden de Dios. Esto en cuanto al hombre individual, para ti, para mí. El Señor se ha preocupado en nuestra historia personal de que haya un día en que nuestro corazón de piedra se transformara en un corazón de carne. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender su orden. Su orden estaba basado en ordenanzas, en mandamientos. Y sabemos que por naturaleza lo que más nos cuesta a los hombres es ser obedientes en humildad. A veces obedecemos, pero a regañadientes. Pocas veces obedecemos con espíritu alegre y contentos. Bueno, algunos sí que obedecemos, no siempre, pero con las ganas de que el que nos manda pretende ir a bien y por lo tanto queremos ayudar a ir a bien. Esto que era para el hombre, el Señor también ha procurado que sea para la humanidad. No solamente un orden personal, un orden individual, sino que también pensó que el Espíritu Santo sirviera para un orden para la humanidad. Lo he dicho al principio. Jesús decía: yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era necesario que la humanidad supiera que hay una salida a este desorden colectivo. Hay una salida. Y esta salida es precisamente aceptar este Consolador, que es el Espíritu Santo, este compañero de viaje, que es el Espíritu Santo, para que todo el que es desorden social, muchas veces en la reunión de oración decimos que nosotros lo único que podemos hacer es orar. Orar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede poner solución a la humanidad en ese sentido. Y es el Espíritu Santo que es el encargado de poner esta noción de desorden en el mundo. No hace falta mirar hoy, solamente es cuestión de poner en la televisión a la hora de las noticias y sabremos el desorden que tenemos hoy en día. Si lo ponemos mañana, veremos que el desorden sigue y que ha aumentado en otra parte. Por lo tanto, la humanidad necesita que haya este orden y el Espíritu Santo es lo que se mueve para redarguir a esta sociedad de su pecado. Pecado quiere decir ni más ni menos que su equivocación. El hombre está muy sabio de sí mismo, está muy satisfecho de él, de lo que es. Pero él lo que es realmente para Dios es un pecador, o sea, es un habitante que va de error en error, que no tiene las metas claras y bien definidas. Sus objetivos en el sentido de ver a Dios está erróneo. El Espíritu Santo es lo que trae pues esta noción de justicia y de juicio. Siempre digo que una cosa es saber que voy mal, la otra cosa es saber si aquello tiene solución o no, y esa sería la justicia,
Y la otra cosa es saber si aquello tiene consecuencias o no, que sería el juicio. Y el Espíritu Santo es el encargado de traer estas tres cosas. Primeramente, darte cuenta que hay un error. Darte cuenta que aquel error puede ser enmendado. Y la otra cosa es darse cuenta de que ahí hay una consecuencia. Si corregimos el error, la consecuencia es en positivo. Si no corregimos el error, la consecuencia es en negativo. Esto es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en medio de la humanidad. Una de las maneras que podemos ver el Espíritu Santo mirando la palabra de Dios, que le veremos sobre todo en el Antiguo Testamento, actuando sobre personas. Sobre personas. ¿Para qué? Para acciones muy concretas. Por ejemplo, Moisés, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo estuvo sobre él. ¿Para qué? Para darle las instrucciones para llevar a cabo el tabernáculo. El tabernáculo era un invento totalmente nuevo entre los nómadas del desierto. Por lo tanto, nadie sabía cómo se podía hacer un tabernáculo en el cual Dios se pudiera sentir satisfecho de las acciones que el hombre hacía en su favor. Ellos sabían mucho de tiendas, ¿no? Pero de tabernáculos no. En cambio dice la Escritura que el Señor puso el Espíritu sobre Moisés para que tuviera la idea clara de cada uno de los pasos que se tenían que hacer para el tabernáculo. O sea, había cosas que se tenían que hacer con piel de cabra, otras con piel de camello, otras con tela, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí como el Espíritu Santo actúa sobre una persona para un acto en concreto. Vemos como el Espíritu Santo también actúa sobre personas para profetizar. Y esta era algo que el Señor lo pone muy claro, porque la profecía en el Antiguo Testamento siempre era decir algo que iba a acontecer. No era algo que te recordaba, sino que era algo que iba a acontecer. Y la misma palabra te dice, para juzgar a un profeta es cuestión de que tengas paciencia y ver el resultado. Si resulta que lo que ha dicho funciona, es un buen profeta. Pero si lo que ha dicho no es bueno, es un mal profeta. ¿Por qué? Porque el buen profeta hablaba por el Espíritu Santo. Pero el que escuchaba, ¿cómo sabía que estaba hablando por el Espíritu Santo? Tenía que esperar a que se cumpliese lo que el Espíritu Santo decía a través de aquella persona. Por tanto, vemos ahí la necesidad de que el hombre que tenía que ser guiado por Dios durante el Antiguo Testamento, donde no había la gracia, donde aún no había sido, digamos, derramada la sangre del Cordero, por lo tanto la relación con Dios siempre se tenía que hacer a base de algo, ¿no? Y a base de este algo tenía que ser hecho a través de alguien que entendiera lo que Dios quería que se hiciera, ¿vale? Entonces los demás, ¿cómo sabían que aquello que el profeta decía era lo que tenía que ser? Fijaros si es fácil darnos cuenta de que los hombres de la época estaban así de despistados. Mientras tuvieron a Moisés en el desierto, se quejaban de él, ¿no? Y sabemos que Moisés se ponía delante de Dios y dice, oye, ¿por qué me has dado este tipo de pueblo tan terco? ¿Por qué no me cambias el pueblo? ¿No? Y bueno, en vez de cambiar el pueblo, lo que hacía era cambiar la mentalidad de Moisés. Dios lo cambiaba la mentalidad de Moisés para llevar el ganado para el desierto y conducirlo bien. Llega un momento de que Moisés subió al Sinaí. Subir al Sinaí quiere decir que dejaba el rebaño, o sea, todo el pueblo de Israel lo dejó solo, sin referentes claros. Mientras Moisés estaba ahí, por la experiencia, todos tenían un buen referente de que Moisés era un hombre que estaba tocado por Dios y que cuando hablaba estaba ahí hasta el punto de que había un tal Josué que salía a la puerta de su tienda para ver dónde iba Moisés cuando se iba al tabernáculo y lo que hacía ahí y qué tiempos estaba allá y cómo sabía y tal, ¿no? O sea que era un hombre que mientras lo tenían era bien considerado. Pero ¿qué ocurre? Esta consideración se va al traste una vez desaparece. Moisés sube, además sube al Sinaí, no de camping, de excursión. Sube ahí
con un propósito de Dios, para encontrar propósito de Dios. El pueblo debería de haber sabido que Moisés no se iba porque sí, sino que iba con un propósito de parte de Dios, que por lo tanto lo que pasaría una vez volviese al campamento sería algo de la mente de Dios para seguir. Pero ¿qué hace el pueblo? Se abandona perfectamente a lo que tienen. Hacen su ídolo y van a la suya otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Espíritu Santo tenía que actuar sobre las personas y qué es lo que estaba haciendo, y por eso era tan sutil el mover de Dios en medio de su pueblo. Por eso vemos tantos fallos en el pueblo de Dios durante la historia del Antiguo Testamento, porque la presencia de Dios no era una presencia individual, colectivo, sino que era una presencia totalmente individual al siervo que Dios había escogido para llevar a su pueblo para adelante. Aparecieron los jueces. ¿Por qué? Porque todo el mundo hacía lo que le daba la gana, y Dios dice, no, ahora aquí vamos a poner algo de orden. Y se buscó a los jueces, los llenaba del Espíritu Santo, y estos jueces pues reconducían más o menos el pueblo. ¿Qué ocurría? Desaparecía el juez y otra vez a las mismas. Otra vez tenía que buscar a otro y decir, venga, el Espíritu Santo le pongo sobre este y que funcione. El problema luego lo tenía el que estaba escogido, porque no siempre el que estaba escogido entendía bien que Dios lo estaba escogiendo, ¿no? Pero gracias a Dios, esto nosotros hoy, leyendo la palabra, nos damos cuenta cómo el Señor actuaba sobre cada uno. Unas veces les daba señales, otras veces sencillamente les decía, y el otro les decía, heme aquí, y cumplía, ¿no? Pero sí vemos que siempre era el Espíritu Santo sobre una persona que estaba llevando todo el mensaje de Dios, no para él, sino para el pueblo. Y eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. El Espíritu Santo no siempre actúa en favor de uno, sino que a veces, tal como decimos ahí, el Señor utiliza la vasija en favor de otros. En el Antiguo Testamento siempre el que estaba ungido por el Espíritu Santo era en favor de los otros. Y no siempre era el más santo. No siempre era el más santo. Me acuerdo de un profeta, a ver si alguien se acuerda del nombre, que se casó con 2 prostitutas. Y él se enfrentaba con Dios. ¿Cómo puede ser yo tu profeta, tu mensajero, si resulta que yo estoy ahí? Entonces el Señor lo único que hace es ponerle un nombre a cada una de las mujeres, ¿no? Queriendo decir que, ya no recuerdo ahora de lo que significaban los nombres, pero quería decir que Dios iba a estar en lo bueno y que iba a estar en lo malo, ¿no? Claro, nosotros ahora en nuestros ojos decíamos, ¿cómo puede ser que Dios esté utilizando a un hombre no tan solo bígamo, sino que encima con mujeres de mal vivir? O sea, se nos cae nuestro prisma de buena persona, de persona honrada, de persona honesta, de persona puritana, ¿no? Al ver que Oseas estaba haciendo el ministerio de parte de Dios con un entorno totalmente disparatado. ¿Por qué? Porque lo importante era lo que Dios quería hacer. Dios quería hacer. Y lo que Dios quería hacer era que, a pesar de un testimonio, Dios actuaba. Y no tenía nada que ver el testimonio, sino la voluntad de lo que Dios quería hacer. Y esto es lo que el profeta decía. Nada más ni nada menos. Por lo tanto, vemos aquí que el Espíritu Santo está haciendo la obra que Dios quiere que se haga. Dice allí en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, etc. Toda la Escritura es inspirada. El Espíritu Santo ha inspirado toda la Escritura. Como he dicho antes, parte de la Escritura a lo mejor no la entendemos. Y fijaros, a veces creemos que la entendemos y la entendemos mal. Pero si nosotros estamos bien claramente que quien tiene la autoridad sobre la Escritura es el Espíritu Santo, aquel error que nosotros podamos tener respecto a la Escritura, dice aquí que es para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, tú puedes tener un contexto, una interpretación que no esté alineada con el propósito de Dios.
Puede ser, puede ocurrir. Y quizás a más de uno nos habrá ocurrido. Pero resulta que como nosotros hemos ido a la Escritura con un corazón sincero, con un corazón íntegro, con un corazón de decir, no, yo voy a la Escritura porque yo quiero saber lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere que haga, etcétera, etcétera. Quiero tener esta relación con Dios genuina. Y por lo tanto, como el Señor sabe esto, ¿qué hace cuando ve que yo me equivoco de interpretar? Pues me pone el Espíritu Santo redarguyéndome, que redarguir no es otra cosa que contrastar. Contrastar lo que piensa Dios con lo que tú piensas. Y entonces, en este contraste, tú eres capaz de corregirte. Esto hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, a lo mejor solamente me pasa a mí. Como ahora, solamente me pasa a mí que tengo la boca seca. El Espíritu Santo, como veis, está haciendo la obra de Dios en el hombre, para el hombre, con el hombre, para que todo este orden que Dios quiere que haya en su reino se lleve a cabo. Y una cosa es dando direcciones, dando guías, y la otra cosa es dando capacidad. Por eso el Espíritu Santo es, digamos, el que está empoderando al hombre para que pueda hacer la voluntad de Dios. Dios Padre, fijaros, Dios Padre nos dice que es amor puro, ¿sí o no? Entonces, si Dios es amor puro, los que somos hijos de Dios, solamente sabiendo que Dios es puro, deberíamos estar en una obediencia top 10. Sabiendo que Él nos ama top 100, nosotros tendríamos que estar en obediencia top 10. ¿Y qué pasa? Top 7, top 6, top 8, top 1. O sea que esta relación con Dios no nos va por ahí. Entonces, necesitamos que alguien en nuestra debilidad nos esté empoderando para que la voluntad de Dios se vaya haciendo cuerpo en cada uno. Para que esta obediencia no sea una obediencia reglamentaria, sino que sea una obediencia como resultado del amor que Dios nos tiene y del amor que nosotros le tenemos. Obedeceremos igual. Pero una cosa es obedecer porque estamos en la Biblia y otra cosa es obedecer porque somos ciudadanos. Uno toma la responsabilidad y en aquella responsabilidad vive contento y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso puede dar gracias a Dios todo tranquilamente porque hace lo que tiene que hacer sin costarle, sin tener que añadir esfuerzo. Fijaros bien, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece esfuérzate y sé valiente? En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces sale? No sale. En cambio, en el Antiguo Testamento sí sale. En el Antiguo Testamento sí sale. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hemos dicho que el Espíritu Santo actuaba sobre personas en concreto. Los demás estaban en la obediencia de la ley que se les estaba mandando. Tenían que cumplir por la ley. No por lo que entendían, comprendían o por su buena memoria que tenían, sino sencillamente obedecían porque tocaba obedecer, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento podemos obedecer porque hemos entendido que Dios amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito para que no nos perdiéramos, en medio de nuestro desorden. Y entonces ahí el Espíritu Santo es lo que nos hace entender, ver y comprender que el amor de Dios tiene que producir una vuelta de amor hacia Dios. En Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté en vosotros, con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fijaros si es importante este versículo. Nos dará otro consolador, nos lo ha dado. O sea, el Espíritu Santo es una promesa, pero no es una promesa cumplida. Ya está cumplida esta promesa. Hubo un tiempo que era una promesa. En tiempos de Joel fue una profecía. En tiempos de Jesús fue una promesa. Pero en nuestro tiempo es un hecho.
El Espíritu Santo ya ha sido dado. ¿Y por qué ha sido dado? Pues decir que aquí, para que more con vosotros. Dice que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede pedir, porque no lo ve ni lo conocéis, pero vosotros lo conocéis, pero mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, no solamente estará con, sino que estará en. Cuando aceptamos a Cristo, la palabra dice lo que tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu de Dios. O al revés, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Cristo. Y si no es así, dice, tal no es. Pero si alguien dice que tiene el Espíritu de Cristo y resulta que no actúa como el Espíritu de Dios, tal no es. Para que sea, se tienen que dar las dos cosas. El Espíritu de Dios te da el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es el que te da conciencia, te da certeza, te da seguridad de que tú eres una persona salva. Porque te da en mente, te pone en mente y en experiencia espiritual de que el sacrificio de la cruz es algo real y vivo en tu vida personal. Por tanto, en el creyente, el Espíritu es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu te dice que tú eres hijo de Dios, es verdad o mentira. Si el Espíritu Santo te dice que tú eres hijo de Dios, es verdad. Y por lo tanto, tú puedes decir, Abba, Padre. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a tu espíritu. Quizás nuestra mente te dirá, no, tú no eres hijo de Dios, porque mira cómo eres, mira qué genio tienes, mira cómo tratas al vecino, tal, y te irá poniendo todos los defectos que tienes. Te irá poniendo todos los defectos que tienes. Tu mente te irá poniendo todo esto. Pero el Espíritu Santo, que es el que ve el futuro y a la obra de Cristo en ti, no. Te cubre, te enseña, te redarguye para que sigas para adelante. Él es el que nos guía en toda verdad. Y nos está diciendo, si Cristo ha muerto por ti, tú eres un hijo de Dios. Solamente tienes que preocuparte de ser un buen hijo de Dios. Pero no te preocupes de ser hijo de Dios, porque esto está hecho. Esto ya está hecho. El Espíritu Santo está diciendo, no te preocupes de esto. Esto ya está hecho. Preocúpate de lo que no está hecho. Y lo que no está hecho a lo mejor es que mires a tu vecino con aquella alma que se pierde y el Señor te está poniendo día tras día oportunidades para que le presentes la salvación. Pues esto es, tienes que preocuparte de ti. Porque yo te estoy diciendo, te estoy marcando, te estoy provocando que hagas, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra enseñanza. Podemos estar leyendo la palabra partida de veces, no sé las veces que habría leído la palabra, pero lo que sí es cierto que aunque las hubiese leído 15, 20, 25, 30 veces la Biblia, todo esto no me da más de lo que el Espíritu Santo me da habiéndola leído una. O habiéndome creído Juan 3:16. Yo me he creído Juan 3:16, todo lo demás irá viniendo por añadidura. Pero si he leído un montón de versículos, un montón de capítulos, toda la Biblia, tantas veces, y no ha entrado nada que me haya transformado mi espíritu, entonces no sirve para nada. Por lo tanto, el Espíritu Santo es lo que se preocupa que todo lo que tú estés haciendo con ganas de agradar a Dios lleve tu vida a buen término. La palabra dice que en Juan 7:17 es un versículo que a mí me rompió el esquema mental a la hora de entregarme al Señor. El que quiere saber la voluntad de Dios sabrá que mi testimonio es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Si el testimonio es verdadero, no porque tú lo veas verdadero, sino porque lo ves verdadero. Porque quieres hacer la voluntad de Dios, no quieres hacer tu voluntad. La palabra dice, si quieres hacer la voluntad de Dios, sabrás que mi testimonio es verdadero. ¿Qué es importante? Lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que motiva en mi corazón? Ser una buena persona. Está bien, pero no te vale. Hacer la voluntad de Dios. Pues, agárrate ahí. Sigue en ese camino y te darás cuenta como todo lo que estás oyendo va tomando cuerpo, va tomando sentido. Y aquello que decíamos antes, que la lógica natural se va transformando en una lógica espiritual.
Lo que antes no entraba en tu lógica natural, ahora resulta que la lógica espiritual es comprensible 100%. Cuanto antes de cómo puede ser esto, pues ahora en tu lógica espiritual entra. ¿Por qué? Porque tu interés no está en ti, no está en hacerte sabio, sino está en hacer la voluntad de Dios. Lo hemos oído ya. Dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de los que viven en el mundo Dios les ha dado vida? ¿Cuántos? A todos los amigos. ¿Y cuántos reconocen que esta vida viene de Dios? Ya no tantos. Ya no tantos. Y los que se dan cuenta que Dios les ha dado la vida, ¿quién se lo ha dado a conocer? El Espíritu del hombre no, sino el Espíritu de Dios. ¿Amén? Vamos bien, ¿verdad? Si algo no se entiende, levantas la mano y dices, yo esto no entiendo, no comprendo o no estoy de acuerdo. Entonces ven a la Biblia y lee todo. Y ahí te vas en todas. Fijaros, dijimos que el hombre, que el Espíritu Santo actuó desde el paraíso, antes del paraíso, pero también en el paraíso, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Para que quedase bien claro, bien definido, quiénes de la humanidad hacen caso a Dios y quienes de la humanidad no hacen caso a Dios. Es decir, dicho de otra manera, quienes de la humanidad se apartan para agradar a Dios y quienes de la humanidad no se apartan para agradar a Dios. Esto, apartar, separa, quiere decir santificar, separa. Quiere decir santificarse, quiere decir ser bueno. ¿No? Normalmente se entiende esto. Este es un santo. ¿Qué quiere decir cuando este es un santo? Que es muy buena persona, ¿no? Que es muy bueno y tal. Pero a lo mejor no está apartado para Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. En general, santo es apartarse para algo. Y en el sentido espiritual, santo es haberse apartado para Dios o estar apartado para Dios. Por eso, en muchas cartas del apóstol Pablo dice a los santos de Galacia, a los santos de Roma, a los santos de Corinto. ¿Verdad? Se está tratando a las personas como santos. ¿Por qué? Porque está tratando a personas que se han entregado al Señor, por tanto, a cristianos. Por tanto, ¿quién hace esa obra? ¿De quién estamos hablando? Pues quien hace esta obra de santificarnos, que quiere decir de apartarnos para Dios, pues es la obra del Espíritu Santo. No sé si os lo creéis o no, pero según de Tesalonicenses 12:13 dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu Santo. Todo lo que somos, este apellido de cristiano, este apellido de evangélico, este apellido de estar en paz con Dios, todo esto es porque el Espíritu Santo nos ha santificado. Todo esto viene de porque estamos en el lado de Dios, no estamos en el lado del mundo. Al estar en el lado de Dios, nuestros intereses, nuestras motivaciones están en las cosas de Dios. Por tanto, no nos extraña que nos digan en las cosas de arriba, en esas cosas pensar. No nos extraña que nos digan esto. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar adecuado. Estamos en el lugar adecuado y solamente que levantemos la cabeza encontramos la eternidad. Todo lo que tiene que ver con la eternidad está en nuestro lado. Por lo tanto, el Espíritu Santo es lo que nos santifica, es lo que nos pone en el lado adecuado de parte de Dios. Ya vamos terminando, ¿eh? Así que un par de resumen. Diríamos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se presenta como la presencia y la acción de Dios en el mundo, en la vida de las personas, empoderándolos para realizar casos concretos. ¿Vale? O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo hemos explicado más o menos, pero ya resumiendo, diremos
que hay dos modelos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moviéndose en el Antiguo Testamento y es sobre personas en concreto para llevar a cabo planes concretos de parte de Dios. ¿Amén? En cambio, en el Nuevo Testamento es la figura central de todo el propósito de Dios. Es lo que espera la persona de la eternidad y que empodera a los creyentes para que realmente puedan vivir como tales. O sea, que lo que se llama creyente, gracias al Espíritu Santo, tiene la seguridad de que el Espíritu Santo le va a estar ayudando para que su vida sea una vida conforme a creyente. O sea, a hijo de Dios. Por tanto, es lo que decía antes, no nos debemos de preocupar de ser hijos de Dios, nos debemos de preocupar de ser los hijos que Dios espera de nosotros. Y esto, el que está primero encargado para llevarlo a cabo, es el Espíritu Santo. Porque Él es lo que va a terminar la obra que un día empezó en nosotros. Amén, todo esto. El Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber que lo hemos recibido? Pero hemos dicho que el Espíritu Santo está para ayudar al creyente, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Por la fe, evidentemente. Ese sería lo primero. Pero ya hemos quedado que sin fe no entenderíamos la palabra. Por lo tanto, la fe que tenemos en el Espíritu Santo, ¿para qué entendamos la palabra? Entonces hemos de saber, si nosotros estamos en la palabra, sabremos si está Él en nosotros o no. Fijaros. Mateo 3:11. Yo, a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas lo que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu y con fuego. Por lo tanto, en el bautismo del Espíritu Santo sabremos si el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y para nosotros. Lo del bautismo del Espíritu Santo supongo que en las siguientes plenarias se hablará, porque ahora no me daría tiempo de hablar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero solamente darles a entender que el bautismo quiere decir estar sumergido. ¿Verdad? Bautismo quiere decir estar sumergido. Bueno, el bautismo del agua es sumergido en el agua para el arrepentimiento del pecado. Y el estar sumergido en el Espíritu es para, digamos, para la salvación y vivir en el propósito de Dios. En Éxodo 38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, hablamos de dos bautismos. Uno el bautismo del Espíritu Santo y el otro el bautismo del arrepentimiento. Pueden ir juntos, porque si no van juntos malos. Si no hay bautismo de arrepentimiento malo para tener el bautismo del Espíritu Santo, porque ¿cómo vas a estar sumergido en algo santo si no hay arrepentimiento de no ser santo? Por lo tanto, lo más importante e imprescindible, primeramente, es tener este sentimiento de arrepentimiento de no ser lo que deberíamos de ser. Y bueno, cuando está en ese arrepentimiento, ¿no? Nos dice aquí que se bautiza Pedro, que sabéis que Pedro en su predicación fue una predicación, no sé si hoy en día ocurre igual, eran los grandes predicadores. Pero Pedro, el primer día que predicó el Evangelio, se le convirtieron en 3.000 personas. Yo no sé cuántos predicadores hoy en día cuando predican en un campo de fútbol se les convierten en 3.000 personas, no lo sé. Sé que hay predicadores que se les convierten un montón de gente, pero el primer predicador, el que no tenía nadie para compararlo de si era bueno o malo, el Espíritu Santo le da el éxito de 3.000 personas creyentes. ¿Y qué les dice él a estos 3.000 creyentes? Que se arrepienten y se bauticen. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Es aquel don que nos permite vivir en la ley sin tenerla que obedecer, sencillamente cumplirla. Ya no tenemos que obedecer, solamente tenemos que andar en ella. Por eso tenemos un propósito nuevo, para estarnos delante de Dios y cumplir con sus estatutos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros?
¿Cuántos hemos sido bautizados en agua? Que lo hiciste como a plena convicción de que erais pecadores arrepentidos. ¿Sí? Y que confiabais que en aquel arrepentimiento el Señor venía a salvaros, ¿no? Y que el Espíritu Santo os iba a apoyar para seguir la vida de creyente. Por lo tanto, en aquel momento, el don del Espíritu Santo entraba en vosotros. El don del Espíritu Santo que ya estaba, ¿eh? Cuando aceptamos a Cristo, si aceptamos a Cristo, ¿quién entra en nosotros? Cristo puede entrar, Cristo, cuando yo digo, Señor, entra en mi vida. Jesús puede entrar en mi vida cuando está sentado a la derecha del trono del Padre, va bajando del trono para entrar dentro de mí. Entonces, cuando yo digo, Señor, entra en mí y controla mi vida, es del Espíritu que viene en mí. Por lo tanto, el día que yo le digo, sí, Dios, el Espíritu ya entra en mí. Y cuando me bautizo, entra y se pone en marcha el don del Espíritu. Que quiere decir la gracia de estar en los cometidos de Dios. No en las obligaciones de Dios, sino en los cometidos de Dios. Para poder disfrutar de ser quienes somos y de tener un Dios que confía en nosotros para las cosas que deben de ser perfectas. O sea, tenemos un Dios que confía que nosotros vamos a hacer las cosas dignas de Él. Siendo un Dios perfecto, hacer unas cosas dignas de Él quiere decir hacer las cosas perfectas. Pues Dios tiene esta confianza en nosotros. ¿No es gracia esto? Porque yo sé que las cosas que tengo que hacer para Dios no son perfectas. Pero sé que son las de Dios. Sé que son las de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿quién me da esta libertad y este gozo de estar haciendo las obras de Dios, aunque estén limitadas por mis imperfecciones? ¿Quién me da el gozo de estar haciendo la obra de Dios? Es el Espíritu Santo en su gracia, no quien me está asegurando que estoy haciendo lo correcto, pero que tengo que mejorar. No me echa la bronca, sino que me enseña el camino de mejorar. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos está empoderando en todo el propósito de Dios. El Espíritu Santo, por lo tanto, como vemos, participa directamente en la salvación de cada una de las personas. El Espíritu Santo es el que nos da a entender cómo Dios nos ama. El Espíritu Santo es el que nos hace entender. Y claro, a veces cuesta saber si mi padre me ama. ¿De un disparate? No. Lo tenemos claro, que nuestros padres nos aman. O a veces decimos, vaya padre me ha tocado. Y si te tocaste, tocó. Pero resulta que el Espíritu Santo es el que nos hace entender que el amor de Dios es el que está escogiéndote para que tú recibas la provisión que Dios te da, que es aceptar a Cristo en tu vida, aceptar precisamente aquella sangre derramada en el Calvario para tú rehacer tu vida, para tú resucitar juntamente con Él, para poder ser este hijo de Dios que me está pretendiendo que seas. Si el Espíritu Santo no te lo mete ahí, no te lo meterá nadie. No te lo meterá nadie. Yo me acuerdo que para entenderlo tardé 4 meses. Pero, intelectualmente lo entendía bien. Pero como intelectualmente no sirve, pero a mí al menos no me pasaba. Intelectualmente no me servía. Porque todo lo que yo entendía no me servía para ser mejor. O para tener aquel espíritu de decir, estoy haciendo lo correcto y estoy en paz y tal. No, al contrario, estar con más culpabilidad que antes. Porque me estaba dando cuenta continuamente de lo que no tenía que hacer. Hasta que un día el Señor me dijo, shh, tú no te vas a hacer cristiano, tío, te voy a hacer yo cristiano. Entonces, aquí ahora cambia la tuya cambia, ¿no? ¿Quién hizo esto? Mi intelecto, ¿no? Porque yo me estaba acusando continuamente. ¿Quién hizo el cambio de entender? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero cuando entendí esto, cuando me dijo, no, sí, cristiano te voy a hacer yo, digo, pues sí, vamos a parar. Exactamente. Eso dije en voz alta en la reunión de hermanos que estaban ahí orando. Y si es así, vamos a por la aventura.
Claro, que la aventura porque no entendía dónde me metía, ¿no? Yo que sabía lo que el Señor con su espíritu haría y dejaría de hacer. Solamente sabía que Él es el Señor que iba a hacer lo que tenía que hacer conmigo. Y con eso me bastó. ¿Quién hizo que solamente esto me bastara? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una parte súper importante en la aceptación del Señor. Por eso el Señor dice, no me escogisteis vosotros, yo os escogí. O sea, yo no escogí a Jesús, pues Jesús me escogió a mí. Fue el Espíritu Santo que me hizo escoger a Jesús. Ahí hubo un llamado. Yo solamente, pues es esto que mi intelecto natural se vio transformado en un intelecto espiritual y cayó la trampa de la espiritualidad y dijo que sí. Y gloria a Dios que puede ser. Gloria a Dios que el Espíritu Santo ganó la partida. ¿Verdad? Pues el Espíritu Santo tiene mucho que ver en nuestra conversión. Por eso, esto lo he repetido y lo he dicho muchas veces, por eso es tan importante saber el día de nuestra salvación. Porque en el día de nuestra salvación nos somos bien conscientes de que nosotros no tuvimos arte ni parte, que todo fue obra de Dios en favor de nosotros. Y que nosotros solamente tuvimos que dejarnos llevar por aquello que el Señor quería hacer con nosotros. Y toda esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y a partir de entonces, nuestra vida está con el Espíritu Santo al lado. El otro día, estaba en ¿cómo se llama? Esto en una conexión virtual con una serie de personas y tal. Y bueno, estaba hablando del nuevo nacimiento y tal, y de pan. Y ahora seguiré. Así me fue. Bueno, el tema era que no entendían que tenía que ser así, que teníamos que dejar que Dios actuara con nosotros y nosotros sencillamente aceptar que Dios es el que tenía propósitos buenos para nosotros y nosotros confiar en Él y tal, ¿no? Y aquí viene la participación de la chica esta, que no me acuerdo, pero justamente lo que dices es lo que tienes que hacer para ti. No es de contártelo a mí, cuéntatelo a ti, ¿no? Porque vino a entender, ahora no sé exactamente la frase, pero vino a entender de que no dependía de ella la salvación, sino solamente tenía que aceptar la salvación. Entenderla no tenía por qué entenderla, aceptarla, ¿no? Y eso me lo contaba a mí, ¿no? Cuando yo le estaba diciendo cómo era la salvación, me lo contaba a mí. Que la salvación estaba en aceptarla, ¿no? Y comprender tal y cual, ¿no? Y le digo, pues todo esto, pues, aplícatelo pues, ¿no? El Espíritu Santo, después de todo esto, nos lo recuerda continuamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Antes de haber aceptado al Señor, nuestro espíritu estaba muerto. Solamente funcionaba nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo estaba en función de la interpretación del alma para que el cuerpo actuara. Entonces, estábamos totalmente pendientes del exterior. Si el exterior nos flacía, el alma lo cogía para nuestro cuerpo como algo bueno. Si algo de fuera no nos apetecía, el alma lo transformaba y el cuerpo decía, no, esto no va. Pero llega un día en que aquel espíritu que estaba muerto, viene la gracia y lo reaviva, lo pone vivo. Entonces ya nuestra manera de existir ya no está tanto en lo que de fuera captamos, sino qué es lo que captamos desde dentro. Porque nuestro espíritu se pone en contacto con el Espíritu Santo y nos hace entender lo que nuestra alma tiene que transmitir a nuestro cuerpo. Pero ya no depende de lo que es de fuera, no depende de lo que se piensa afuera de lo de cada uno, sino depende de lo que el Espíritu Santo
comunica a mi espíritu humano, el Espíritu Santo con mayúscula, el Espíritu humano en minúscula, pero como está en conexión, este Espíritu humano se entera del Espíritu Santo para darme las órdenes adecuadas. Por lo tanto, el Espíritu Santo actúa constantemente y continuamente en la vida del creyente. Testifica de la verdad espiritual, continuamente va a estar testificando en nuestra vida para que no nos vayamos por los perros de Uber. Mejor que preguntemos antes de irnos, porque la ayuda la tenemos. Y si no la hemos entendido, usemos la ayuda. En informática siempre hay un programa y una parte le pone ayuda. Cuando no te sabes de para la ayuda, ¿no? Pues nosotros, ¿por qué tenemos que saber todo lo espiritual? ¿Estamos obligados a saber todo lo espiritual? ¿O andamos hacia el conocimiento de lo espiritual? Por lo tanto, más de una vez necesitaremos ayuda. Pues usemos esa ayuda. ¿Y quién es nuestra ayuda? El que está al lado nuestro. ¿Y quién está al lado nuestro caminando? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí estamos ahí. Él está testificando todo esto. Y lo está haciendo, y para que no nos enteremos de todo esto, hay dos cosas claras. Supongo que iremos avanzando en esto en nuestras dos plenarias en los. Una es el fruto del Espíritu. Supongo que todo el mundo tiene claro que un pedal de aceras y un manzano de manzana. Bueno, el Espíritu Santo no puede dar otra cosa que la genética va por ahí. Lo que nace de la genética del Espíritu Santo son hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el fruto del Hijo de Dios, según el propio, etcétera, que eso lo dejo para más adelante, por el resto del fruto. Y nosotros sí que somos capaces de decir, yo antes me costaba mucho en creer a la gente. En cambio ahora soy demasiado bonachón, creo. Creo que a veces paso de bonachón, porque me toman el pelo. Pero antes no era así. Quiero decir que el fruto del Espíritu está dando su fruto. Para que te enteres de que realmente el Espíritu Santo está obrando en ti. Antes por nada yo me exaltaba. En cambio ahora, sin contar a seguir, me controlo. Eso quiere decir que el dominio propio está funcionando. Por lo cual quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en mí. Pero el fruto del Espíritu Santo es un examen continuo de nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. El Espíritu Santo es el examinador. Él es lo que nos examina. Y nosotros gozosamente nos dejamos examinar. ¿Por qué? Porque es la garantía de que el Espíritu Santo está orando en nosotros. Sí que a lo mejor vemos cantidad de cosas a arreglar, pero vemos las cosas que ya están arregladas. Y en aquellas cosas que están arregladas nos gozamos y somos agradecidos a Dios. Amén. ¿Lo hacemos? Bueno, digamos que sí. Y la otra cosa que podemos saber si el Espíritu Santo está en nosotros es en aquellos dones. ¿Qué es un don? Una gracia, una capacidad que te viene gratuitamente, que tú por ti solo no tendrías y que ahora tienes. O sea, el que ha ido a la escuela de música y sabe tocar el piano, bueno, usted no tiene hablar de música. Usted tiene la capacidad, la competencia de la música, pero no tiene el don de música. Pero alguien que se ha motivado por la música y con poco tiempo de estar ahí en la música le salen alabanzas a troche y a moche, yo diría que este sí tiene el don de la música. Yo diría el don de la alabanza, el don de glorificar a Dios, etc., ¿no? Hay una serie de actitudes, de capacidades que se escapan al control humano, ¿no? Que solamente se explican que si Dios ha actuado en uno mismo. Por ejemplo, yo saber que en América del Norte está el río Mississippi no tiene ningún mérito, porque lo veo en Atlas y lo descubro. ¿Vale? Pero decirle, por ejemplo, a fulanito de tal, que está peleado con su madre y le está remordiendo la culpa, ¿quién me lo ha dicho a mí esto? ¿Quién me lo ha dicho esto? El mapa no. Alguien
me ha dicho a mí, para que sea útil, confronta fundamentos de tal con lo que ha ocurrido, para que se dé cuenta que no se puede escapar de la presencia de Dios. Por lo tanto, que tome conciencia de lo que ha hecho mal. No para acusarlo, no para condenarlo, sino al contrario, para levantarlo. Amén. Esto sería un don de parte de Dios, ¿verdad? Que tampoco entro en desarrollarlo, pero son cosas, tanto el fruto como los dones, son situaciones que uno puede decir, oh, pues es verdad, el Espíritu Santo me está usando. El Espíritu Santo me está usando. Por lo tanto, tengo razones más que suficientes como para sentirme gozoso, alegre y agradecido a Dios por lo que está haciendo. ¿Verdad? Bueno, se me ha ido. Porque ya lo que están. Ahora una cosa muy importante. Lo último. El Espíritu Santo nos sirve para corregir errores. Mira, el primer error respecto al Espíritu Santo es que aún entre creyentes hay errores sobre el Espíritu Santo. Unos dicen que es una fuerza, otros dicen que es un poder, otros dicen que es una energía, pero pocos dicen que es una persona divina. Y hemos de estar bien alerta. El Espíritu Santo actúa con poder, es cierto, actúa con poder, pero no es poder. El Espíritu Santo te empodera a ti a través de capacidad. Podríamos decir que es energía, pero no es energía. Es un ayudador. Es Dios ayudándote. Por lo tanto, estas palabrejas se están transformando la identidad del Espíritu Santo, se están confundiendo con las acciones del Espíritu Santo en el creyente. ¿Vale? Y por lo tanto, queda claro que el Espíritu Santo es Dios. Y todo lo que se escape de que el Espíritu Santo es Dios es error. Lo entenderemos como tres personas divinas son un solo Dios, como lo que he dicho antes. En la mente natural se nos va a complicar. En la mente espiritual yo aún no he llegado a entenderlo. Pero yo sé que arriba sí. Y lo que me interesa es una motivación para llegar arriba, para entender el misterio de la divinidad. Ese Dios trino uno, lo quiero entender, lo quiero ver, experimentar y gozarme con ello. Porque ahora lo tengo que aceptar porque la palabra así me lo pone y así lo veo y veo que creyéndolo funciona y tal, pero mi mente natural se derrama el conocimiento. Pero sí que es cierto y que es verdad. Pero arriba no solamente sea cierto y verdad, sino que será realidad. Amén. Hasta ahí. Y supongo que nadie va a tener duda de que el Espíritu Santo es Dios. Dios en favor de uno y para uno. Amén. Que si alguien necesita capacidad para servir al Señor, el Espíritu Santo le va a dar esa capacidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios, no solamente sea una doctrina, sino que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre, si queremos saber más, tú ya nos has dejado, Señor, el libro de texto para que entremos y comprendamos toda la verdad. Pero deseamos, Dios, vivir esa verdad. Deseamos estar, Señor, agentes de esta verdad en nuestras vidas cotidianas. Por eso clamamos a ti, oh Dios, en esta hora, para que tu Santo Espíritu, Señor, se ponga de una manera poderosa sobre cada uno de tus hijos, Señor, para que tengamos bien claro, Señor, que tú estás sobre nuestras vidas, que tú estás con nosotros y que tú estás en nosotros. Padre, gracias. Gracias por lo bueno que tú eres por cada uno de nosotros. Señor, venimos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.